¿No creen Entonces, que eso es un error tal vez de la propia generación Z? Porque se los ha visto demasiado desorganizados, sin una sola posición política, cada uno tiene distintas visiones, no hay una especie de guía ideológica eso es lo hacia que, un solo punto, ¿no? Entonces los eso es lo veo que muy dispersos. eso ¿No es lo es que eso lo que les juega en contra? no, yo digo más bien en favor. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, como se dice, ideologizados. Nosotros somos críticos y dentro de la generación Z hay una diversidad de pluralidad de opiniones y eso es algo muy importante de ello. Lo que sí tenemos como directriz es estar en contra de la represión. Entonces es por eso que nosotros no... Pero, por ejemplo, Pancho de Piérola, cuando fue a marchar contra Pedro Castillo, también estuvo en contra de la represión. Eso no es una cl- posición exacta. O sea, yo puedo estar en contra de claro, la represión siendo de derecha, siendo de izquierda, porque la así es. represión va a involucrar de qué lado me reprimen, pero no necesariamente eso implica una posición política en torno por ejemplo, esta coyuntura que ustedes mencionan, ¿no? La coyuntura de los Ujú, compañeros del sur que fueron masacrados. ujú, Yo, por ejemplo, estuve el día que tomaron la Universidad San Marcos ujú, y cuando la policía entró también estuve ahí. Entonces, yo lo he vivido de primera mano, pero de nuevo, o sea, la gente que fue a San Marcos, ¿no? Y la razón por la cual se tomó la universidad para que los compañeros pudieran tener un lugar donde pasar la noche y la respuesta de la policía, la respuesta violenta de la institución estatal, no fue porque sí, o sea, respondía a un pedido político. La gente venía, ujú. por ejemplo, bajo la consigna de la Asamblea Constituyente. Así Entonces, es. la razón por la cual fueron masacrados fue por esa, no fue simplemente por estar contra la represión, Ujú. ¿no? Entonces, tú me dices, bueno, estamos en contra de la represión, me parece Sí, excelente, pero Sí, sí. no me dicen nada de Ya, contenido político. respecto a eso, ¿qué es lo que sucede? De que estamos muy acostumbrados a querer encasillarnos, a querer categorizarnos como jóvenes. Entonces, creo que eso es también una crítica que nosotros queremos dar a la política tradicional. No es cuestión de que o estoy de izquierda o estoy de derecha, sino es estar a favor de la población. Y a la población no les interesa si sus autoridades son de izquierda o de derecha, lo que les interesa es que su voz se escuche, Que hagan bien las que cosas. hagan bien las cosas, que sean transparentes. Entonces, la generación Z, que tenemos una posición política así, que es a favor de la población. Entonces, si la población, digamos, está en contra de tal ley, pero lo reprimen, vamos a estar a favor de la población. No necesariamente de esa ley. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de que se puedan protestar de manera libre, que no hagan hostigamientos, que no se denuncien, que no hagan demandas innecesarias. Entonces, la generación Z no solamente son cuestiones de que si tú eres de tal candidato, tú estás en tal partido, tú tienes tal ideario político, no, nada de eso, sino que se comparte todo eso para generar, como se podría decir, una democracia tal y como debe serse, que es el compartir de ideas, el debate de ideas. Pero para que se logre una verdadera democracia, todas las opiniones tienen que valer. Ninguna tiene que reprimir a otro. Incluso con el Entonces, tema también de Jeri, nosotros estábamos viendo que era un títere más con su gobierno de los congresistas, cuando empezamos a identificar una de las consignas más fuertes que estábamos reclamando, que era que se deroguen las leyes procrímenes. Leyes que vienen ahorita afectando gravemente a la población en diferentes partes, incluso del Perú, donde la criminalidad ha aumentado tan fuertemente, incluso desde octubre que se hizo el estado de emergencia. Un estado de emergencia que el presidente Jeri dijo que iba a menos tratar de controlar al menos ciertas partes de la capital, pero no se identificó de esa manera. Al contrario, ya comenzamos el año, llevamos algo más de 60 muertos. Incluso hace unos días, nomás creo que metieron una bomba debajo de Carro Armonía 10 en Trujillo. ujú, Esa es la clara evidencia de cómo un Estado ahorita que tenemos no está viendo la claridad de las cosas con relación a lo que está pasando con la criminalidad. Se le pidió al Congreso que pueda derogar estas leyes procrímenes. Se le pidió justamente, incluso el Colegio de Abogados se pronunció por eso, ujú. diciendo que esas leyes eran leyes que están apoyando al crimen organizado. Y a pesar de la consigna fuerte que estábamos reclamando, no lo hicieron. Ya ahorita identificamos que era un títere más del gobierno, así de fácil, nada más. Ujú. Yo tengo dos preguntas precisamente respecto a eso. Mencionaron estar a favor de la población, pero de nuevo esa respuesta me parece muy abstracta. ¿Qué significa estar a favor de la población? Porque, de nuevo, o sea, si la población, por ejemplo, hay un sector de la población que está de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Y por Ujú, eso hay candidatos que elevan la cuestión de la pena de muerte. Hay un sector de la población que está de acuerdo con salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay un ujú, sector de la población que está de acuerdo con un montón de cosas X. ujú. Entonces, decir estamos en favor de la población me parece de nuevo muy abstracto. ¿Qué es estar en favor de la población? ¿Y de qué sector de la población? Con respecto, por ejemplo, a la cuestión de las leyes pro crimen y todas las acciones del Congreso que yo completamente condeno,
surge otra pregunta, ¿no? No es que estos partidos tienen de hecho, una posición política clara que es en favor del status quo y del sistema en el que vivimos. Entonces, ¿por qué simplemente no decirlo de esa manera? Estamos en contra de la ideología política que profesan todos estos partidos y del sistema en el que vivimos, que es un sistema ampliamente de una derecha, pues, neoliberal, ¿no? Entonces, Ujú. no entiendo por qué Claro. el miedo de encasillarse políticamente, porque me dicen que eso es una actitud crítica, pero ¿crítica con qué? ¿No? O sea, Mm. parece la crítica en abstracto. Claro, respecto a estar a favor de la población, obviamente de que cada sector de población van a tener diferentes intereses. Por ejemplo, y no solamente dentro de lo que son la población en sí, sino también de los gremios. O sea, los trabajadores tienen otras consignas, los agricultores otras consignas, los que son los transportistas también otras consignas. Entonces, entiendo también la confusión que tenga que ver ello, ¿no? Pero nosotros, ¿a qué nos referimos cuando estamos a favor de la población? De que todas estas consignas, de que todas estas ideas tengan como que el mismo valor, se les dé la misma importancia, el mismo interés y que no se les reprima. Por el hecho de que yo pienso como X o yo pienso como Y, no me van a decir, no, tu opinión no cuenta, o no, tu opinión es muy extremista, o no, tu opinión es de terrorista. Entonces nosotros estamos a favor de que de la libertad de expresión de la población, aun si difieren entre ¿cómo se llama? Entre opiniones. Entonces nosotros más que nada tenemos una percepción humanista, no tanto política partidarista. Y ahora, eso no quiere decir que dentro de la generación Z no la haya. Cada uno es independiente de elegir si quiere apoyar un partido, un candidato, pero de manera personal. Pero como generación Z, nosotros queremos de que haya, primero, transparencia de las entidades públicas, de que tengan unas labores eficaces y que se respete la opinión diversa de todos esos sectores de población que justo también acaba de detallar. Porque la verdad, o sea, la generación Z en sí, como siempre hemos dicho, no buscamos poder, no buscamos protagonismo, como muchas veces la gente ha dicho. Ujú. Solamente buscamos lo que es una limpieza en el país con relación a una política corrupta que lleva desde hace años. Lamentablemente, escuchar política, incluso en las anteriores generaciones, se escuchaba como algo tan normalizado que decían que la corrupción era el pan de cada día. Pero cuando uno se pregunta y uno dice, ¿pero por qué llegaron hasta ese punto que la corrupción evolucione de esa manera? Es como que nosotros ahora que salimos a manifestarnos, mucha gente antes nos pedían que los jóvenes nos metiéramos en política. Decían los jóvenes que pasan, que no se meten en política. Pero cuando nos empezamos a meter en política, el primero que saltó fue el Estado, diciendo por qué los jóvenes ahora se quieren interesar en algo que a veces muchas veces decía que no nos convendría interesarnos. Es algo que siempre Mm. nos ha venido atacando, incluso los mismos congresistas, llamándonos terrucos, rojos, izquierdistas, de todo comunistas, personas a veces que no dan conceptos válidos. Incluso con coroneles que vienen diciendo, incluso en las manifestaciones como el 15 de octubre, que supuestamente no había ternas en la movilización, y el compañero turco que fue asesinado, ¿por quién fue? Por un terna. Entonces, la palabra del Estado, ¿contra quién va? ¿Contra su verdad que supuestamente están planteando o con una mentira que solamente lo están evidenciando como siempre lo están haciendo? No, yo tengo completamente claro que el Estado tiene una actividad violenta contra el pueblo, Mm. sobre todo La cuando este se segunda pregunta, ¿cuál manifiesta. era? Disculpa. Ah, sí, claro. La segunda pregunta era si no es más sencillo decir que estas actividades que hace el Congreso, Ujú. ¿no? Son actividades propiamente de un sector de derecha, o de al menos de una política estructural que responde a una ideología que es el sistema neoliberal, ¿no? Es un capitalismo neoliberal que va destruyendo a la sociedad y que, bueno, cada persona que se opone a él va a ser reprimida, ¿no? Entonces, ¿no es más Ujú. sencillo mencionar esto? Ser abiertos con una posición ideológica, porque de nuevo, esa posición de decir somos críticos en abstracto Ujú. es ser crítico en abstracto, pero Ujú. uno puede ser crítico de muchas Claro. cosas. Es Y, que mm, no solamente se va la responsabilidad, obviamente la mayoría de responsabilidad sí es parte de la derecha, pero el sector de la izquierda también ha olvidado lo que es la población. Actualmente no tenemos candidatos que sí representen una izquierda, teóricamente hablando, porque solamente sacan agua para su molino. Y eso es algo que se ha visto, ¿no? Se ha visto, bueno, yo no soy de mencionar nombres, pero se ha visto candidatos actuales congresistas que llegaron gracias al voto popular, gracias al voto de la población, pero se les olvidó en el camino. Entonces, decir de que todo es responsabilidad de derecha, van a usarlo ellos como propaganda política, de decir sí, nosotros no hemos hecho nada o sí, ellos son los únicos culpables. Entonces, cuestión que en la realidad son ambas partes, ¿no? La izquierda, que ha olvidado a su población, y la derecha, que simplemente niega la realidad. mm. Han mencionado ustedes, por ejemplo, que no hay una posición política exacta, y sobre todo ustedes son voceros, pero antes había un tercer vocero, que era Calmet. Calmet es parte de un partido.
que es Claro, primero la gente. Ujú, ¿Cómo ujú. es esto? O sea, Bueno, Calmé en su momento cuando comenzó primero la vocería, todavía no pertenecía al partido, de por sí, primero para comenzar ahí. yo L- tenía entendido que sí. Nos comentó que todavía como que estaba en plenas iniciaciones, pero todavía no estaba como 100% metido al partido, por lo que nos comentó el compañero Calmet. Calmet luego de su vocería, que en ciertos colectivos, como recién la generación Z estaba comenzando sus movilizaciones y su movimiento social, de por sí justamente nosotros como que dijimos, vamos a darle chance a ciertas personas para que nos puedan apoyar en la vocería. Pero pasa que justamente hubo un problema interno donde justamente luego nos identificamos que Calmet mejor le sea el paso a la vocería solamente de los jóvenes, donde conversamos con él, tranquilamente él accedió y entonces después ya empezó a decir en los medios que él era solamente independiente y que la generación Z tenía sus propios voceros. De que Ujú. nos apoyó en su momento sí lo hizo, pero por parte de nosotros que le conversamos le dijimos que por favor mejor dejara solamente la vocería para los jóvenes. ¿Ustedes se sienten utilizados por Calmet? ¿Creen que intentó hacer un capital político de la marcha? Utilizados, no. ¿Por qué? Porque, bueno, a inicio de cuentas, uno no conoce totalmente a otro, ¿no? Entonces, cuando, obviamente, como ya dije hace unos minutos, dentro de la generación Z, cada uno puede tener sus propios intereses políticos, pero no mencionar de manera abierta si es esto lo hago por la generación Z, sino de manera personal. Por ejemplo, Calmet no es el único de la generación Z que está ahorita como candidato, ¿no? También hay otras personas que incluso apoyan a otros candidatos, ellos lo hacen de manera personal, Independiente. independiente, no mencionando de que, yo soy parte de la generación Z, yo soy parte de tal colectivo, y eso es algo que dentro de la generación Z hemos dejado bien en claro. Es como un código principal que tenemos. Ujú. Has dicho que cada uno puede tener intereses políticos. ¿Cuáles son los intereses políticos de ustedes dos? Eso ya como personal, no, Sí, no, claro, no como porque... vocero de generación Z, nada de eso. Pero supongo yo que tiene algo de relación, ¿no? Uno no puede ser vocero o hacer una actividad y desprenderse de su actividad Claro, política. Yo, por ejemplo, abiertamente lo he dicho en mi programa y en todas mis redes, yo soy un marxista ujú, clásico, entonces la postura que voy a poner en mi programa es esa, ¿no? Entonces no claro, puedo decir Aníbal Estacio es marxista solamente en el programa y fuera del programa es otra cosa, claro, claro. ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los intereses políticos de ustedes dos? Bueno, en mi caso me gusta mucho la concientización. Cuando yo veo a la población informada, cuando veo a la población que no se le miente, cuando veo que a la población se le da los recursos para que se puedan informar, para que se puedan educar, yo estoy como que alegre. A mí me gusta eso. Se podría llamar en cuestiones de conocimiento igualdad de herramientas o de armas intelectuales, por así decirlo. Entonces, mi percepción es más humanista. Por ejemplo, si yo tengo una población que discute que debate de X tema y hay varias contradicciones o hay varias diferencias, pero mientras haya esa libertad de poder opinar y de poder formarse, yo estaré feliz. Entonces sí es por eso que yo me considero humanista. Yo desprendo mucho del espectro político entre izquierda y derecha porque para mí en lo personal es algo anacrónico, porque eso se dio por la Revolución Francesa, los jacobinos, los girondinos y todo eso, y actualmente ya estamos en otro contexto, estamos en un mundo globalizado que no solamente se debe encasillar, ¿no? De que o eres de izquierda o eres de derecha o eso, ¿no? Estamos ya en otras épocas, entonces yo considero eso como mi ideología. Entonces no es que sea políticamente marxista, políticamente libertario o algo así, ¿no? Me gusta más el sentido humanista y de que todos puedan opinar sin que sean estigmatizados. De igual manera, el mismo pensamiento. Justamente eso he podido aprender durante las manifestaciones de la generación Z, donde lamentablemente, cuando yo aprendí mucho acerca de ese mundo de la política, solamente pensaba en lo que era totalmente la corrupción que había dejado una mancha grande en nuestro país, donde se había hecho que la gente que piense diferente solamente se le meta terror o se le meta lo que viene a ser básicamente una censura, donde ya no dejen ni opinar ni al menos dar un punto diferente de la situación. Las cosas de la situación que ha pasado durante nuestro país, sinceramente, han dejado muchos baches y ha dejado muchas heridas en varias personas. Cuando nosotros, por ejemplo, hace poco en noviembre hemos hecho bajada de bases, hemos estado como mitad de mes por allá justamente en las 13 provincias de Cusco y en las 13 provincias de Puno, aprendiendo más de la historia de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, lo humanizado que bastantemente nos falta acá en la capital, que muchas veces incluso en la simpatía, o al menos saber ser un poco lo que es amabilidad, con relación a todo lo que está pasando. Nos recibieron de manera muy buena, a pesar de que, digamos, tal vez ellos pueden decir que tienen un rencor contra Lima por lo que básicamente cuando vinieron acá no fueron apoyados.
Pero al contrario, nos recibieron bastante bien y pude ver la claridad de las cosas que acá ellos incluso no dijeron, ah, no, porque usted eres joven, fácil, tú eres de la derecha, porque eres de la capital, o eres de la izquierda, porque eres de la capital. No, ni siquiera tuvieron ese pensamiento. Simplemente empezaron a que era una persona que quería con el fin de ayudar con ellos y poder apoyarnos entre todos. Porque así como la selva tiene derecho lo de la costa y la costa tiene derecho con la sierra, a fin de cuentas las tres regiones forman el país, que es Perú.